12:13 del mediodía, y tal como te dijimos, vamos a hablar con una persona muy especial en la provincia de Buenos Aires que viene campeando todo lo que tiene que ver con el tema, obviamente, de la vacunación. Hicimos toda una introducción, y sobre todo este punto que tiene que ver que el 90% de las vacunas del mundo las tienen solamente el 10% de los países. Algo que podemos venir viendo hace tiempo y a lo lejos de lo que marca la pandemia, la gran desigualdad en todos los sentidos de la palabra. Por eso, en este sentido, vamos a hablar con la subsecretaria de Gestión, justamente de este tridente que es Goyan, Nicolás Kreplan y ella, Leticia Seriani. Hola Leticia, ¿cómo estás? Sara de Tomaso te saluda en Tercer Tiempo y Matías Hurtak aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, primero vos, ¿cómo estás después de casi un año de venir campeando esta gestión día a día, sobre todo en los barrios más vulnerables? Bueno, bien, la verdad que ahora con la campaña de vacunación en marcha, mucho más aliviados, si bien preocupados también con la situación sanitaria, epidemiológica que se está dando en la región, pero bueno, con una campaña de vacunación en marcha que nos pone otra perspectiva, ¿no? Porque el año pasado tuvimos un año muy duro, muy difícil para todos, pero no sabíamos hasta cuándo iba a durar eso. Hoy sabemos que con la vacuna eso tiene un final, que no está cerca porque, como vos bien decías, las vacunas aún son pocas y es un bien que está en disputa a nivel mundial, pero bueno, tenemos vacunas, estamos vacunando a toda la velocidad que se puede. Y en ese sentido tenemos un objetivo y un horizonte mucho más promisorio de lo que teníamos el año pasado. Leticia, también hay un punto interesante que tiene que ver cómo ustedes plantean el concepto de la soberanía sanitaria, concepto que está en muchos países del mundo. A partir de la pandemia se dieron cuenta del lugar estratégico que tiene que ver con el Estado a la hora de implementar las políticas públicas, obviamente con el eje en la persona. Y en este sentido te quería hacer una pregunta, porque hoy estudié bastante para esta nota, porque me parece que justamente debemos estar muy preparados para tratar de comprender. El propio ministro de Salud de Inglaterra dijo, estamos pensando que para la próxima etapa boreal es muy factible que vacunemos con una sola dosis. Y hace poco, ¿no?, escuchaba en distintos medios que justamente parecía que la iluminada en este sentido había sido solamente la Argentina. ¿Sucede en otros países también esto de una sola dosis? Es algo que sin duda está en discusión. De hecho, hay vacunas que solo tienen una dosis. Sí. Y es algo que está, ni siquiera diría en discusión, o es algo que se está analizando en distintas partes del mundo y que a nosotros nos parece sumamente razonable. No hay ninguna duda que nuestro principal objetivo es vacunar mucha gente con una dosis, más que vacunar poca gente con esquema completo, sobre todo porque sabemos que ya con una dosis los anticuerpos que se logran son suficientes como para evitar los cuadros graves, que es lo primero que queremos evitar. Y para eso, con una dosis alcanza, y entonces la importancia de poder garantizar primeras dosis en la mayor cantidad posible de la población, y luego sí, una vez que eso esté garantizado, poder avanzar hacia completar esquemas. Pero sin ninguna duda, vacunar mucha gente con una dosis es una perspectiva que en términos sanitarios y en términos de reducir la mortalidad es sumamente razonable. Al día de hoy tenemos cerca de 4 millones de vacunas en el país. Se fueron aplicando bajo un protocolo que tiene que ver con la proporcionalidad de la población. Y ahora vamos a detenernos en la provincia de Buenos Aires. Obviamente estamos hablando de la provincia, por eso empezamos con ustedes, de mayor población en el país, una obviedad. En este sentido, ¿cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires con respecto a la cantidad de vacunados y de qué manera estratégicamente la están implementando? Bueno, nosotros tenemos en este momento ya 1 millón de dosis aplicadas, estamos cerca de las 900.000 personas vacunadas. Digo porque dosis aplicadas incluye también aquellas que se han vacunado con dosis 1 y dosis 2. Bien, eso es importante aclararlo, ¿no? Porque yo mirando en el sitio de la provincia de Buenos Aires, perdón que te interrumpa, estamos hablando con la subsecretaria de Gestión, Leticia Seriani, de la provincia de Buenos Aires. Miraba digamos, en el descriptivo dividido entre quienes recibieron la primera dosis, que son casi 870.000, más la segunda dosis, casi 190.000, y ahora vos las juntás.
Claro, por eso, si uno cuenta aplicaciones son más de 1 millón, si uno cuenta personas vacunadas son 870.000 personas vacunadas en la provincia. Y en este escenario, si tenemos una escasez de vacuna, ¿existiría la posibilidad, porque ya hace horitas nada más Larreta dijo, y el propio Quirós, estamos preocupados por la escasez, ¿existiría la posibilidad de pensar, como está pensando Inglaterra, en una dosis a partir de la Sputnik, por ejemplo? Sin ninguna duda, no solo que existe la posibilidad, sino que me parece que es lo acertado, que es lo correcto, que es lo que deberíamos hacer. Sobre todo, digo, hay vacunas como el Sputnik que está bien claro cuál es la primera dosis y cuál es la segunda, son dos vacunas distintas las que se utilizan para primera y segunda dosis, pero en el resto de las vacunas, donde la primera y segunda dosis es la misma, si uno recibe, por ejemplo, 3 millones de vacunas de Sinopharm, es preferible con esas 3 millones de vacunas vacunar a 3 millones de personas que completar el esquema de 1,5 millones de personas, para que se entienda más claramente. Sin ninguna duda, nosotros estamos de acuerdo con esta posibilidad, porque sobre todo lo que decía antes, ¿no? Nosotros lo que necesitamos ahora con más urgencia es llegar al invierno con la mayor cantidad de personas vacunadas, que eso va a ser lo que nos va a permitir reducir la mortalidad. Y con una dosis reducimos la mortalidad. Está probado que con una dosis de las vacunas se reducen en más de un 80% los cuadros graves, con lo cual me parece que en términos de estrategia sanitaria es la correcta, es la adecuada, y es a donde tenemos que apuntar, teniendo en cuenta que tenemos un invierno próximo, muy próximo, y teniendo en cuenta también la situación epidemiológica que se está dando en los países de la región. Y hablando de la región, si vamos en Latinoamérica, también estaba mucho puesto el ojo en Uruguay, el éxito de Uruguay, y hoy nos encontramos con que hay un Uruguay extremadamente alerta. Estos procesos tan dinámicos, ¿a qué se deben? A que en un momento parece que es un país de éxito y damos vuelta a la página y a horas nomás o a días es un país en donde está en alerta. Sí, yo creo que hay que ser bastante prudente para hablar de éxito y también para hablar de fracaso, ¿no? Me parece que para las dos cosas hay que hacerlo con mucha prudencia. Te salió la psicóloga porque la señora Leticia Siriani es psicóloga, que después me voy a detener un ratito para ver cómo acompañás desde tu expertise, desde tu profesión, a este tridente, ¿no? Goyan y Kreplak en este momento. Sí, decime. Yo creo que Chile venía realizando una vacunación muy rápida, o ejemplo, muy efectiva, y ahora lo que vemos es que esa vacunación no está logrando disminuir los cuadros graves, es lo que yo venía hablando. Entonces, el éxito o el fracaso de una campaña de vacunación, de la situación de un país en particular, tiene que ver con muchas variables, y me parece que hay que analizarlo de toda esa complejidad que tiene, ¿no? Y entonces creo que las situaciones también son cambiantes, y hay países con realidades distintas. Uruguay, nunca podríamos comparar Uruguay con la Argentina por diversos motivos, y también en términos epidemiológicos se juega, porque justamente la situación epidemiológica de un país tiene que ver con la población de ese país, con la densidad poblacional, con las características que esa población tiene. Así que, nada, sin duda, me parece que estamos viendo hoy en la región una situación de muchos casos en muchos países. Hay países que vienen con muchos casos de mucho tiempo, como es el caso de Brasil, donde uno ahí sí puede ver claramente que las políticas sanitarias que se han adoptado para hacer frente a la pandemia no han sido todo lo eficaces que podrían haber sido. De hecho, ha habido una decisión de no intervenir demasiado y no generar medidas restrictivas, y eso tiene consecuencias que son las que se están viendo. Y después hay países que han ido adoptando otras medidas con mayor o peor éxito o menor éxito, pero bueno, que también son realidades muy distintas las de cada uno de esos países, ¿no? Yo creo que nosotros, tanto en el país como en la provincia, si bien todavía la pandemia continúa, no podemos estar tranquilos con la situación, creo que hemos atravesado un año sumamente difícil, extremadamente difícil, de los más difíciles probablemente en la historia de nuestro país, con un resultado que es bueno, más allá de que tuvimos muchas pérdidas y que eso nunca puede festejarse, pero hemos atravesado una pandemia sin
que haya una saturación del sistema de salud y garantizando que cada persona que en la provincia de Buenos Aires requirió de una cama o de un respirador pueda contar con esa cama o con ese respirador, y nadie tuvo un problema o un obstáculo para recibir atención, y eso creo que da cuenta de un buen resultado. En las próximas horas, aproximadamente se dice que el día viernes llegan cerca, según lo que estuve testeando en el día de hoy con otras fuentes, cerca de 500.000 dosis más, y aproximadamente, posiblemente, llegará en abril, se esperan cerca de 3 millones de dosis de Sinopharm, con lo cual estamos hablando posiblemente de encontrarnos a fines de abril con un escenario, si pensamos y pensamos, digamos, positivamente, de qué cantidad de la población de la provincia de Buenos Aires vacunada. No, la verdad es que a mí no me gusta hacer pronóstico, porque después hay muchas variables que influyen. Todavía no tenemos siquiera la certeza de cuántas dosis son las que llegan, con lo cual pensar en cuántas personas vamos a vacunar sería tirar un número al azar, y la verdad que me parece que uno genera una expectativa que bueno, no me parece que sea la situación ideal. Esperamos que efectivamente, eso es lo que sabemos, lo que se conoce, que van a llegar en las próximas horas vacunas de Sputnik desde Rusia, y que luego para el mes de abril vamos a recibir, o para fines de este mes vamos a recibir vacunas provenientes de China, la Sinopharm, pero todavía no está cerrado ni el número ni las fechas, así que me parece que también hay que ser prudentes con eso. Ojalá sea la mayor cantidad posible. Sí sabemos que hemos podido vacunar 60.000 personas en un día, sabemos que podemos vacunar más que eso todavía en la provincia de Buenos Aires, así que en cuanto estén esas dosis estamos listos para poder escalar y poder vacunar mucho más de lo que venimos vacunando ahora. Insisto, estamos hablando con la subsecretaria de Gestión del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Arziani. ¿Cómo contenés al equipo, este tridente que debe ser, bueno, un Goyan que te dice, bueno, en algún momento nos vamos a contagiar, y ahí arremete, y también Kreplak, ¿no? Como trabajando todo el tiempo el tema de un concepto de política sanitaria. No, contener no, creo que nos acompañamos mucho entre todos, somos un gran equipo, obviamente un equipo conducido por Daniel Goyan, por Nicolás Kreplak, pero somos un enorme equipo de trabajadores y trabajadoras que además tenemos una historia de militancia compartida, así que uno diría casi que jugamos de memoria entre nosotros, nos conocemos mucho, nos tenemos mucha confianza, y sobre todo sabemos trabajar mucho en equipo. Eso, creo que en eso tanto Daniel como Nicolás son un ejemplo, así que no necesitan ni que yo ni que nadie los contenga. Sí nos acompañamos mucho entre todos, sobre todo, bueno, en situaciones donde, digo, hace un año que la salud es un tema principal en agenda, y nosotros nos tocó hacernos cargo de este ministerio, de esta enorme responsabilidad que nos otorgó el gobernador, y que además llevamos adelante con mucha alegría, con mucho orgullo, a pesar de lo difícil de la situación, porque además creo que Nicolás siempre lo dice, la verdad que estar en un Ministerio de Salud con un gobernador como Axel Kicillof hace las cosas más fáciles, porque es un gobernador sumamente comprometido, porque entiende la importancia de la salud, porque además se dedica mucho tiempo a estudiar cada una de las cosas, y hablar con él es como hablar con una persona que está en el campo de la salud hace muchísimos años, así que eso también nos facilita mucho la tarea, pero la verdad es que somos un equipo muy grande de compañeros y de compañeras que trabajamos muy bien juntos. ¿Cómo se sintieron con lo que sucedió con el episodio por debajo de la mesa de Sarlo? No, tranquilos, nosotros sabíamos que eso no había ocurrido, lo supimos siempre, porque nunca se pensó de esa manera la campaña de vacunación de la provincia de Buenos Aires, porque además de estar convencidos de cómo deben hacerse las cosas, había una indicación muy clara del gobernador en este sentido, de que el proceso tenía que ser claro y transparente, y por eso se creó el registro. Así que nada, la verdad que con tranquilidad. Lamentablemente creo que este hecho la pone más, tal vez la pone en una situación más complicada a la persona que usó esa expresión, que a nosotros estamos muy tranquilos y que siempre supimos que las cosas estaban haciendo bien. La verdad que acuerdo. Leticia, por último, y para dejarte y agradecerte tu tiempo, hay como también se comienza a sentir esa mirada de alerta de los países en donde obviamente la cepa ha
mutado, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de México, una estrategia del gobierno nacional donde dice, a ver, intentemos bajar un porcentaje de los viajes, y hoy también, hace horas nada más, el propio ministro de la Ciudad de Buenos Aires también dijo, sugiero que sería importante en este momento no viajar. ¿Crees que es sí o sí una política que debería trabajarse en forma conjunta? Cuando veíamos ese tridente, los tres ministros, por ejemplo, los tres gobernadores, por ejemplo, y además el presidente pensando en forma conjunta una política a seguir con respecto a los viajes al exterior. Sí, creo que sí, es como venimos trabajando, como hemos trabajado todo el año pasado. Nosotros venimos, por supuesto, con el Ministerio de Salud de la Nación, articulando cotidianamente el trabajo, también con la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en estas cuestiones que son tan importantes, y creo que estamos todos de acuerdo en que es momento de realizar mayores controles sobre los viajes, de desalentar los viajes, ¿no? La verdad es que no es un buen momento para elegir salir del país, mucho menos a aquellos países que tienen una gran circulación, y en eso estamos todos de acuerdo, así que vamos a trabajar en conjunto para lograr eso y para hacer todo lo que sea necesario hacer para tratar de evitar al máximo posible un aumento considerable de casos en nuestro país. Te pregunto porque no sé en este sentido, ¿una política generar en cuanto a la estrategia de cómo vacunar? Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires todavía no se ha vacunado mucho a los mayores, los adultos mayores de 80 y menores de 70, por ejemplo. ¿Cuál es la política, por ejemplo, de provincia de Buenos Aires? ¿Más mayores de 80? ¿Se entiende lo que te digo? Hay lineamientos que son lineamientos establecidos por Nación, por el Ministerio de Salud de la Nación, y después cada jurisdicción obviamente adapta esa estrategia a la realidad de cada una de las jurisdicciones y a lo que cada ministro o ministra entiende que es la mejor forma de llevar adelante la campaña. Nosotros hoy estamos vacunando mayores de 80, priorizando a los mayores de 80, luego de 70, luego a los mayores de 60, pero también eso va variando de acuerdo a qué dosis son las que tenemos disponibles y cómo va avanzando, y también hacia dentro de la provincia eso es muy heterogéneo porque tenemos distritos que ya han vacunado al 100% de la población que tenían registrada y otros, sobre todo en el conurbano, que les falta todavía mucho para eso, porque bueno, la provincia es muy heterogénea y sería ridículo pretender que la campaña de vacunación avance en todas las jurisdicciones de la misma manera. Lo mismo pasa a nivel nacional. Exactamente. Leticia Siriani, muchísimas gracias, subsecretaria de Gestión de la provincia de Buenos Aires. Así empezamos con la provincia obviamente más importante en el sentido de la cantidad de habitantes del país, y bueno, obviamente el tema de la vacunación sí o sí es una esperanza de aquí en adelante para ponerle de alguna manera un coto al tema de los contagios. Gracias por estar aquí en Tercer Tiempo.